La región de Urabá se ubica en el extremo noroccidental de Colombia y Suramérica, extendiéndose por los departamentos del Chocó, Antioquia y Córdoba en menor medida. Al Golfo de Urabá desembocan numerosos ríos, entre los que se destaca el Atrato, que atraviesa el departamento del Chocó. Al occidente encontramos la serranía del Darién y al oriente la serranía del Abibé. La ubicación privilegiada de Urabá se evidencia ya en la época de la conquista. La primera ciudad del continente, reconocida como tal por la corona española, fue Santa María de la Antigua del Darién, fundada en 1510. Desde allí partió y se organizó el descubrimiento del Mar del Sur, u Océano Pacífico, por Vasco Núñez de Balboa en 1513. No fueron pocos los intentos de ingleses, holandeses y escoceses por dominar este territorio, el cual consideraban vital para la expansión de sus imperios. La ubicación privilegiada de Urabá se ratifica con su temprana vinculación, desde 1850, a los mercados internacionales por medio de las economías extractivas de la tagua, la quina, el caucho y las maderas finas. Esta situación da cuenta ya de su vocación agroexportadora. Estas economías marcaron los primeros ciclos de colonización. Otra ola migratoria importante ocurrió a principios del siglo XX en el contexto de la Guerra de los Mil Días, cuando una cantidad considerable de campesinos llegaron a Urabá huyendo de la violencia. El contexto de la pérdida del territorio de Panamá obliga al gobierno central a preocuparse por la región. El general liberal Rafael Uribe Uribe llama la atención sobre la región de Urabá y la obligación de Antioquia de colonizar y preservar para Colombia esta región fronteriza tan apetecida por extranjeros. Esta situación marca el inicio de una política de incentivos a la colonización, pero con escasos resultados en la práctica. Así transcurren las décadas del 20 al 50. A mediados del siglo XX, la violencia bipartidista señala otro ciclo importante de colonización por parte de campesinos venidos de regiones diversas, que huían de sus tierras arrasadas. Pero es la terminación de la carretera al mar y la apertura al tráfico automotor en 1954 la que determinará el inicio de grandes procesos de colonización que se fortalecerán y consolidarán con la llegada de los monocultivos de banano y palma aceitera en la década de los 60. Entre 1950 y 1964, la población de Urabá se quintuplica y entre 1964 y 1985 se triplica, convirtiéndose en uno de los polos de atracción más dinámicos del país. La llegada de dos compañías extranjeras, la United Fruit Company estadounidense para el banano y Coldesa S.A. holandesa para la palma aceitera, interesadas en fomentar los monocultivos, produjo una fuerte especulación por las tierras que generó una serie de conflictos entre colonos antiguos, nuevos colonos y capitalistas inversionistas en tierra. El Estado demostró una gran incapacidad para hacer respetar los derechos e intereses de los colonos, quienes en muchas ocasiones se vieron despojados de sus tierras ante la carencia de títulos de propiedad. Esta situación de los colonos y la precariedad en que vivían grandes sectores de la población, como consecuencia de la acelerada y desorganizada urbanización, generará un clima de protestas sociales que, junto a la llegada de grupos guerrilleros y el incremento de la delincuencia común, especialmente relacionada con el tráfico de marihuana y de armas, el abigeato, la extorsión y los robos, serán el caldo de cultivo de la grave situación de orden público que posteriormente se desatará. La respuesta del Estado fue ineficaz. Se respondió con militarización y represión a los movimientos políticos de oposición y a la población. Una grave situación que generará el espacio propicio para que las guerrillas desarrollen trabajo político en los sindicatos. Fue la cantidad de conflictos obrero-patronales existentes en la región que no fueron canalizados a través de la ley ante la carencia de una inspección del trabajo, sino que tuvieron como respuesta la represión al movimiento sindical. La militarización de las fincas, los asesinatos a obreros agrícolas, administradores y demás trabajadores, provoca un contexto en el que la violencia se constituye como medio para la resolución de conflictos laborales y base de la acción política.
La guerrilla influía en los sindicatos. En los sindicatos entonces se influía en las relaciones laborales para buscar nuevos pactos o nuevos acuerdos que tenían que ver con las condiciones en la región. Y eso fue despertando no solamente el análisis frente al problema de no tener vivienda, de no tener acueductos, alcantarillados, educación, salubridad. Eso fue generando unas bases y fue creando escenarios propicios para que se generaran y se conformaran grupos armados con mucha fuerza en la región del Urabá, con una presencia demasiado débil y una presencia ausente del Estado. Es una historia compleja porque si también estudiamos el sindicalismo, vamos a encontrar que la guerrilla tenía voces en los sindicatos, expresiones que se manifestaban en organizaciones populares, en organizaciones barriales. Y creo que haber reconocido esas voces diversas, esas disidencias, esos no acuerdos ciudadanos, también podía haber ayudado a escuchar el malestar de una región, a escuchar que había máxima concentración de la tierra. Estamos hablando del Urabá, de toda esta región, entonces concentración en manos de empresarios bananeros de las mejores tierras. Contaminación ambiental y deterioro al ecosistema. Poder tener la capacidad de relacionar lo que pasa con el medio ambiente, lo que pasa con el cuidado y la producción, con las relaciones laborales, con la satisfacción de hombres y de mujeres en sus relaciones de producción, en su contexto, va dándonos como una imagen de lo que fue preparando el camino al colapso en la región del Urabá, al colapso humanitario, no al colapso económico. En la región hubo presencia del EPL desde 1967 y de las FARC desde principios de la década de los 70. Sin embargo, la presencia de estas guerrillas se desarrollaba principalmente en las partes rurales, promoviendo la invasión de tierras por parte de campesinos desposeídos y adelantando trabajo político con ellos, dentro de la concepción maoísta de guerra popular prolongada, que pretendía acercar las ciudades desde el campo. El EPL desarrollaba esta labor especialmente en la región del Alto Sinú, el San Jorge y el Cauca. La zona de influencia de las FARC se situaba más al sur, entre Turbo y Necoclí. Esta estrategia tendrá un cambio radical desde 1980 a partir de la revisión del pensamiento maoísta y la decisión de centrar la lucha en los grandes centros industriales y en el campo en las zonas agroindustriales en un intento por vincular al proletariado industrial y agrícola. La presencia de la guerrilla en el Bajo Atrato, más que al comienzo, más que de intimidar a la población, era de invitación. Había veces, realizaban reuniones en las diferentes comunidades y entonces invitaban a las comunidades, ¿no? Que hay una reunión, si les gusta, para que nos escuchen y todo eso. Ese era al inicio, la presencia de la guerrilla en las comunidades. Posteriormente fue dando un paso muy grande, y cuando digo un paso muy grande es porque entonces fueron ganando fuerza en lo político y en lo militar. En ese entorno se hacían como códigos de convivencia, manuales de convivencia, resolución de conflictos. Se trabajaba, si no se podía arreglar un problema laboral, entonces se hacían mesas de trabajo con la guerrilla y se discutían esos escenarios, o problemas afectivos, problemas de las cercas, problemas de paso de animales que se pasaban a otro predio. O sea, habían expresiones que así no nos guste reconocer y nos cree doble moral cuando hablamos de las regiones, había una connivencia
había un reconocimiento a los grupos armados en la zona. Y esto debilitaba porque se colocaba las armas en una relación desigual de poder. O sea, porque el que tenía las armas empezaba entonces a generar un poder en las distintas expresiones de lo social. Y a la vez que se ganaba espacio en ese papel político, también había un debilitamiento de lo público, un debilitamiento de lo institucional. La lucha entre las FARC y el EPL por el control del movimiento obrero torna más complejo el contexto en el que las guerrillas ejercían presión sobre los sindicatos. La guerra entre las FARC y el EPL reflejaba, respectivamente, la rivalidad entre Sintra-Banano y Sintagro, los dos principales sindicatos de la región. En 1989, finalmente los dos sindicatos anuncian su fusión, con la presentación de un pliego de peticiones unificado. En esta época los conflictos en el Urabá tenían una fuerte base laboral, a la que no se le da una respuesta eficaz. Por un lado, los empresarios respondieron con hostilidad ante las primeras organizaciones obreras. Por otro, el Estado, pese a que en numerosas ocasiones se le había solicitado que cumpliera su papel de regulador de los conflictos obrero-patronales y que existían acuerdos de así hacerlo, este no cumplió con sus compromisos. En 1985 no existía en Apartadó un juzgado laboral, pese a que Urabá era desde hacía tiempo una de las regiones de más alta concentración obrera en el país. Esta situación permitió que las guerrillas tomaran el papel de grupos de presión paralelos a los sindicatos y que posteriormente tomaran el control y orientación de los principales sindicatos. Con la desmovilización del EPL en 1991, la situación comienza a cambiar radicalmente, en un contexto en el que la Unión Patriótica había logrado, desde las elecciones de 1986, control político de la zona. Con la incorporación a la legalidad del EPL, cambia la correlación de fuerzas en la región y se va generando el escenario para la posterior llegada, ascenso y consolidación del paramilitarismo. Porque es que las reinserciones no es solamente el desarme, sino qué significa la reincorporación de miles de hombres y de mujeres a territorios como el territorio del Urabá, y en esto no quiero hacer generalizaciones para no entrar en controversia con los desmovilizados del EPL en ese momento, pero sí me quiero referir con mucha contundencia a la gente del Urabá, porque fue una desmovilización que instrumentalizó el gobierno, la del Urabá. Entonces, esta gente desmovilizada empieza a entrarse al DAS, a las organizaciones de seguridad del Estado, y entonces el tema empieza a transformarse a partir de los 90. Empieza a darse una correlación de fuerzas de poder en la región del Urabá, porque ya Esperanza, Paz y Libertad, con el derecho legítimo de participar en las elecciones, de pensar también en un modo de desarrollo, entra al juego político, y la Unión Patriótica ya venía con un modelo de desarrollo. Entonces se interrumpe, se trunca. Todo el Urabá hizo fiesta con la desmovilización, porque se esperaban tiempos de paz, se esperaba una gran promesa del cuidado de la vida, de que no se matara a la gente, de que no se desplazara, de que no se acabara con la oposición. En eso la gente le apostó en la región del Urabá. Pero yo creo que sectores de los esperanzados fueron utilizados por grupos de poder económico en la región del Urabá, por grupos de poder político y en especial de sectores de bananeros y de Carlos Castaño, y fueron instrumentalizando ese aprendizaje del paramilitarismo en la región, fueron ya purificándolo, porque no era que no existiera el paramilitarismo en la región del Urabá desde los años 80, claro que existía, pero era un momento distinto en la historia y entraban y salían. Aquí era cómo vamos